del Señor dice amén y amén. Voy a tocar un tema hoy que ya varios me han estado pidiendo que hable un poquito acerca de este tema, y voy a hablar sobre ofrendas, diezmos y primicias. Hace un tiempo yo tomé un yo oí un por ahí. Hace un tiempo yo tomé un curso de finanzas que se le impartiera a varios pastores, y una de las cosas que me llamó la atención era que ellos en el curso, la persona que vino compartió la información de un hombre llamado James Kraft, entiéndase Santiago, ¿verdad que sí? En nuestra lengua. James Kraft es el fundador de los quesos pasteurizados de la marca Kraft. Y James Kraft era miembro de una iglesia evangélica en uno de los estados de esta nación, yo no me acuerdo dónde, pero dice que él empezó a vender quesos en una carreta, y él salía, preparaba los quesos de manera en su granja, y cuando salía muchos de los quesos no se vendían y se echaban a perder, hasta que parte de sus ganancias se estaba yendo. Y un día él se detuvo y, si mal no recuerdo, habló con su caballo y le dijo: mira, hoy vamos a hacer un pacto de que si Dios nos da la sabiduría de cómo nosotros poder evitar que los quesos se dañen, vamos a diezmar de todas las ganancias que recibamos. Dice que Dios le dio la luz de utilizar una especie de ollas especiales, y en esas ollas se empezó a preparar el queso pasteurizado, y el queso duraba prolongadamente y no se echaba a perder, y de ahí empezó a hacerse un hombre próspero en sus empresas. Y como él había prometido, empezó a diezmar, y la Biblia dice, ¿verdad que sí? Una de las promesas del diezmo es: probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Dios honró el compromiso. Una de las cosas que nosotros a veces ponemos énfasis en el diezmo es en esto, en creer que el diezmo es algo de una ley establecida por Moisés. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Enseña que la práctica de la ofrenda, y entiéndase el término ofrenda, un término general para incluir los diezmos, para incluir ofrendas votivas, ofrendas caritativas y los diezmos en sí, como la décima parte de los bienes o de las ganancias, algo que fue establecido por Dios como un principio desde la creación. Vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 4 y al versículo 3, donde aparece la primera mención de una ofrenda o de un diezmo como tal. Génesis capítulo 4, versículo 3, se halla la mención de la ofrenda en el huerto del Edén. Y dice el versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o se enojó, y decayó su semblante. Présteme su oído por un segundo. Aquí está tácitamente dicho que el traer ofrendas a la presencia del Señor fue un principio aprendido, lo que estaban haciendo Caín y Abel. No era algo que ellos estaban haciendo como espontáneo, o que fue una idea que le vino a ellos. Era algo que le había enseñado sus padres, entiéndase Adán y Eva. El hecho de que ellos trajeran una ofrenda implica que había un altar donde se llevaba la ofrenda. Implica que había un lugar donde se llevaba la ofrenda. Probablemente Adán hacía de sacerdote delante de Dios, o representante de Dios, para recibir esas ofrendas y dedicarlas delante de la presencia del Señor.
debemos recordar esto, que quien estableciera el sacrificio de animales no fue Adán, no fue Caín, ni fue Abel, sino el Señor mismo. Génesis 3:21 dice que el Señor tomó pieles de animales y con ellos vistió a Adán y a Eva, que se encontraban desnudos, lo cual implica el primer derramamiento de sangre y lo cual implica el primer sacrificio hecho desde la creación. O sea que el primero que estableció el sistema de sacrificio como forma de ofrenda fue Dios, como un medio de expiación, como un medio de quitar la culpa o como un medio de reconciliación. Sabemos que eso apunta al Calvario. ¿Cuántos saben eso? Amén. El Señor estableció eso. Adán y Eva enseñaron el principio del sacrificio a sus dos hijos, a Abel y a Caín. Entiéndase esto. Aquí hay un principio muy importante en cuanto al aspecto de la ofrenda. La ofrenda no fue la invención del ser humano, sino que fue algo establecido por Dios para establecer una pauta por medio de la cual el hombre reconociera que todo lo que tenía, todo lo que poseía, se lo debía a Dios, como nosotros debemos reconocer que todo lo que poseemos se lo debemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios estableció la ofrenda como un medio de nosotros expresar gratitud de corazón y hacerlo de esta manera, hacerlo no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La razón por la cual Dios ve con agrado la primera ofrenda que ofrece Abel y no ve con agrado la ofrenda que ofrece Caín, yo soy de los que piensa que Abel lo hizo a la manera de Dios. Abel lo hizo como Dios lo había establecido. Note algo aquí, el principio de que la ofrenda que trae Abel está en plural. Dice, ofreció de los más gordos de ellas. O sea que no ofreció un cordero, sino que probablemente ofreció el diezmo de los corderos que, verdad que sí, estaban en su rebaño. Por algo está en plural. Pero dice, Caín trajo lo que a él le pareció que Dios se merecía. Le trajo del fruto de la tierra una ofrenda y se lo ofreció. Caín lo hizo a su manera, pero Abel lo hizo a la manera de Dios. Si usted mira el pasaje, usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es así, que dice, y trajo de los más gordos de ellas, de los más gordos de ellas, de los corderos, y se lo ofreció. No solo le ofreció, verdad que sí, cualquier cosa, sino que le ofreció lo mejor que tenía para el Señor. Alguien me hizo notar la tendencia, alguien decía, la tendencia que nosotros a veces tenemos como iglesia, de ofrecerle cualquier cosa a Dios. Si cantamos, no, total es para el Señor. Si hacemos algo, total es para el Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a darle lo mejor al Señor. Amén. Todo lo que hacemos tiene que ser de calidad para Dios. Y el que toca un instrumento tiene que, verdad que sí, dedicarle tiempo, el que canta tiene que dedicarle tiempo, dedicar tiempo a mejorar. El que enseña o el que predica o el que trabaja en cualquier área tiene que hacerlo para Dios y hacer lo mejor que puede porque lo está haciendo para el Señor. Caín no hizo eso, sino que le ofreció. La Biblia dice, el libro de Hebreos, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín porque tenía fe. ¿Y la fe qué es? La fe es la certeza de lo que se espera, pero también es obediencia. Y lo que hace, porque ¿qué hace? La obediencia es lo que perfecciona la fe. Caín lo ofreció como un ritual, pero Abel lo ofreció como un voto de obediencia y de certeza. Le digo, doy el diezmo de los corderos, pero yo sé que Dios va a cuidar los corderos para que estén sanos. Dios va a cuidar y va a multiplicar el rebaño para que se multiplique. Y eso es un acto de fe, tener la certeza de que Dios va a bendecir el otro 90% de los corderos. Y si el cordero no está sano, el cordero no puede trabajar. Y si el cordero no está sano, el cordero no se puede multiplicar. Y eso se aplica para usted y para mí, ¿verdad que sí? Si Dios no le da la salud, usted no puede emprender nada, ni trabajar, ni hacer nada. Entonces usted tiene que reconocer que todo
viene del Señor. Como dijo James Kraft, ¿verdad que sí? Hizo un voto con el Señor y Dios honró el voto que hizo. Como yo les decía, Abel lo hizo a la manera de Dios, y como lo hizo a la manera de Dios, Dios honró lo que él estaba haciendo. Lo que nosotros vemos aquí es esto, que el diezmo no es una ley como tal, porque la ley de Moisés vino después, muchos años después de que no existieran siquiera ninguno de los patriarcas cuando ya estaban en Egipto. Lo que hicieron los primeros padres es que enseñaron un principio que Dios estableció. El hombre tenía que ofrecerle culto, que reconocer a Dios por lo que tenía, ser agradecido. Y lo que hacen los patriarcas es que enseñan ese principio. La ley, o lo que era el principio de ley de los diezmos, existió antes de que existiera la ley de Moisés. Y por eso nosotros vemos que Abraham ofrece los diezmos de todo a Melquisedec. Vaya conmigo al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 14, al versículo 18. ¿Dónde dice aquí Dios que dé los reyes? Mire, sí, ¿Qué dice? Él lo dio. no hay una expresión abierta de decir Dios lo dijo, pero Génesis 3:21 establece el principio sacrificial como tal, y luego aparecen Caín y Abel. No todo tiene que decirse en la Biblia, hay cosas que están tácitamente dichas, o sea que se dicen sin que se digan, porque luego nosotros encontramos esto, encontramos a Moisés diciendo, así dice Jehová, traigan a la casa de Jehová los diezmos de la labranza de los animales. Entonces, ¿de dónde saca Moisés ese principio? Nosotros tenemos que ir a través de la Biblia mirando la práctica del principio. ¿De dónde saca Abraham el hecho de que él tiene que darle los diezmos de todo a Melquisedec? ¿Se lo dijo alguien? No, porque era un principio que había pasado de una generación a otra. Lo que yo les quiero decir es que no hay una ley como tal todavía establecida, pero ellos están practicando el principio que han aprendido de Adán, que lo practicó Abel y que luego encontramos a Abraham como tal practicándolo. Hay muchas cosas que en la Biblia no se dice, no te dice un mandamiento, pero te lo da a entender como una hilación de doctrina. Porque la ofrenda es independiente del diezmo. Sí. Y según la religión judaica, ¿no? Gracias. Dice el diezmo lo puso Moisés, y el diezmo es una cosa para el pueblo judío, aunque también uno lo puede hacer, pero era una ley para el pueblo judío. Precisamente el objetivo de un estudio como este es mirar el fundamento de eso en la Escritura. Lo que era para el pueblo judío era el diezmo como ley establecido como nación. Ahora, si usted, y nosotros lo vamos a ver a través del desarrollo de este estudio, este principio, el diezmo no aparece en la Biblia como una ley por el hecho de que nosotros vemos a Abel ofreciendo como tal. El término ofrenda incluye el diezmo, incluye las primicias, pero luego nosotros vemos a Abraham, todavía no hay ley. ¿De dónde nosotros obtenemos el principio de la fe? De Abraham. Entonces no hay una ley como tal. Vaya, usted va a ver que el mismo Señor da vamos a decir, el voto oficial de que el diezmo es algo establecido como un principio de la creación. Lo vamos a ir viendo a través de este estudio. Y vamos a ir luego al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que Dios estableció un sacerdocio, que no es el sacerdocio levítico de Moisés, que establecía los diezmos para llevarlo al templo de Jerusalén, sino el sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio que no se anula con la muerte de Cristo, que no se anula con que la ley se termine, sino que es un sacerdocio que continúa para siempre, y ese es el objetivo de este estudio. Vamos a ir a Números 14, 18. Génesis 14, 18. Dice: entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, présteme su oído por un segundo, y ojalá esto conteste su pregunta. Pero Melquisedec es un representante de Dios, es un sacerdote de Dios. Melquisedec es un tipo de Jesucristo, como un sacerdote que no se sabe el origen de sus padres, no se sabe de dónde viene, no fue establecido por los hombres. Cuando la Biblia dice, y mire, préstenme su oído un segundo, cuando la Biblia dice que la esposa de Isaac, Rebeca, se encontró embarazada de los dos gemelos, ella dijo: voy a consultar a Jehová. ¿Dónde usted cree que fue a consultar a Jehová? Si no había templo en ese momento. Se fue a consultar a Jehová, a donde estaba el sacerdote de Dios. ¿Dónde está el sacerdote de Dios? A donde Abraham está llevando los diezmos de todo. ¿Por qué no se lo menciona a Melquisedec? Porque Melquisedec no es el tópico de la historia para lo cual fue escrito Génesis. No todas las cosas se dicen en la Biblia, lo que le quiero decir. Pero Abraham va donde Melquisedec, que es el sacerdote de Dios, donde es el representante de Dios y donde él está acostumbrado, no lo dice la Biblia, ¿verdad que no? Pero ahí lo da a entender, de llevar los diezmos delante de la presencia del Señor. Melquisedec recibe los diezmos y Abraham se lo entrega porque es un principio que él lo ha aprendido, no como una ley, sino como un principio votivo de reconocer. Abraham está volviendo de derrotar a los reyes de Sodoma y a los reyes que se han llevado preso a su sobrino Lot. Y él está reconociendo: esta victoria viene del Señor, este botín que tengo en las manos viene del Señor, y por lo tanto tengo que ir y reconocer que toda esta abundancia viene de Dios y lo está llevando a la casa del Señor. Vaya conmigo a Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas 29, versículo 16. Dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Lo que David está reconociendo en este pasaje es que toda la abundancia que tiene se la debe al Señor, la está recibiendo del Señor, y que están llevando no diezmos en este aspecto, están llevando una ofrenda votiva dada voluntariamente por el pueblo para construir la casa o el templo que luego construiría Salomón. Y el énfasis que yo quiero que usted vea aquí es el énfasis de reconocer de dónde vienen todas las cosas que se están recibiendo de parte del Señor. Mire esto: Abraham practicó los diezmos, se los sembró a Isaac, y la Biblia dice que Isaac fue un hombre próspero en todo lo que emprendió, y sus hijos, en el caso de Jacob y en el caso de Esaú, contemplaron el principio de Isaac de dar los diezmos al Señor. Jacob sale huyendo de la casa de sus padres, sale, oiga, con una mano atrás y la otra adelante, como nosotros decimos, sale sin nada, y él lo primero que recuerda es lo que hizo próspero a su padre. Y cuando Dios se le aparece en Luz o en Betel, él dice:
levanta una piedra, la unge y le dice al Señor: Señor, si tú vas conmigo en este viaje y tú haces próspero mi camino y me vuelves a traer con paz a la casa de mis padres, te prometo que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No hay una ley como tal, pero hay un principio enseñado en el seno de la familia. Y es Moisés luego que convierte ese principio en una ley, pero como tal no existía ley. Lo que la Biblia enseña es que el diezmo es un principio bíblico establecido desde la creación y no una ley hasta que no apareciera Moisés. Lo que hacen ellos es que reconocen es esto: ¿quién es el que le da la abundancia? Y ¿sabe lo que hace Dios? Honra el principio votivo voluntario de traer a la casa de Dios una décima parte de lo que Dios le está poniendo en las manos. Vaya conmigo a Génesis, quiero mostrarles un pasaje allí. Génesis 28. No es el 28 mi pasaje, pero yo le voy a decir ahora cuál es el pasaje. Vaya al 28 y de ahí yo lo voy a hacer retroceder. Génesis 26, 12. Génesis 26, 12. Ok, vamos a leer el versículo 5 primero de Génesis 26. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. 25:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok, no se salga del pasaje. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué dice que hizo Abraham? Que guardó el precepto, los mandamientos, los estatutos de Dios y las leyes. ¿Cuáles eran los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios y las leyes si no había ley de Moisés en ese momento? Simplemente Abraham observó todas las cosas que Dios le había transmitido a los padres en el pasado. ¿Entiende? Exactamente. Obedeció en todos los detalles. Y entiéndase aquí que lo encontramos a Abraham llevando a la casa de Dios, o a Melquisedec, sacerdote de Dios, los diezmos de todo. Vaya al versículo 12 y vea el principio aplicado en la vida de Isaac. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Precisamente, oiga, yo le voy a dar la oportunidad ahora. Precisamente por hacer ese voto de consagración que le había enseñado Abraham a los patriarcas, ellos fueron gente próspera porque aplicaron ese principio. Es un principio que el pueblo de Israel, cuando lo descuidó y descuidó el culto de la casa delante de Dios, le vino frustración, le vino miseria. Y nosotros observamos esto, que los patriarcas enseñaron el principio, y luego el pueblo de Israel contempló el principio como si fuera una ley, pero para ellos no era una ley. Ellos sabían que si no lo llevaban con fe a la casa del Señor, no había bendición detrás de eso. O sea, la bendición estaba en que ellos lo hacían de manera voluntaria. Por eso es que Jacob hace un pacto con Dios y le dice: si tú prosperas de todo lo que tú me das, el diezmo
apartaré para ti. Muchos dicen esto, que Jacob estaba tratando de regatear con Dios, de negociar con Dios. Una de las maneras erradas de dar el diezmo es decir, te voy a dar el diezmo, pero yo lo quiero para atrás 100 veces devuelto. O te voy a dar el diezmo y es una caja de ahorro mía personal que yo lo tengo depositado por ahí. Y eso es una manera incorrecta de traer el diezmo a la casa del Señor. Lo que Jacob, aunque dicen algunos que Jacob estaba regateando, Dios le enseñó por medio del sufrimiento, Dios le enseñó por medio de la privación, que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Y hasta que él no se sacó, oiga, el ídolo del regateo y de la persuasión, Dios no bendijo a Jacob. 20 veces le cambió el suegro el salario en la casa de sus esposas, ¿verdad que sí? Hasta que Jacob entendió y Dios le mostró la visión de las ovejas que parían y lo hizo próspero. Y lo vemos, cuando regresa, lo vemos vuelto un hombre desprendido. El principio que sostiene el diezmo es este, que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. El principio que sostiene el diezmo es este, que hay que hacer tesoro en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. El principio que sostiene el diezmo es esto, oiga, que nosotros no podemos llevarnos las posesiones materiales de este mundo, pero que podemos mandarlas por adelantado. ¿Y cómo podemos mandarla por adelantado? Porque cada vez que usted da para la obra del Señor, usted está depositando en el banco del cielo. Usted no se lo puede llevar con usted, pero usted está depositando en el banco del cielo. Amén. Dígame. Ah, bueno. Bueno, dígame, sí. Yo por experiencia le puedo decir, porque de los tiempos, porque hace 3 años atrás yo siempre hemos dado los mismos que para mí primero que saco del sueldo, y hace como 3 años me vi bien apretado y reclamé esa promesa que dice que me iba a tentar los cielos, y gracias a Dios que todo ha cambiado. Y yo no sé si usted va a hablar de la primicia, pero la primicia también, desde chiquito me enseñaron, el pastor me enseñó cómo él vivía de esa primicia que tenía los hermanos del pastor. Y ahora mismo yo no sembraba ni más en casa, y cuando me mudé para casa, he sembrado a guayaba, aguacate y papaya. Y lo primero que hice de la primera siembra fue la llevar al pastor donde yo iba, de la primera fruto para ellos, y gracias al Señor, y confiando en eso, que me iban a devolver todo eso de mis ganancias. Y gracias al Señor que el aguacate siempre la guardaba, y la papaya, todo, la papaya que se daña en el invierno, me ha dado todo el año a la papaya. Sí. Sí, son los mejores aguacates de Lakeland, eso es cierto. Sí. Mire, es así, yo estoy introduciendo el tema, pero yo voy a tocar y le voy a decir varios de los principios que voy a tocar durante esta serie de estudios. Es esto, el principio que sostiene el diezmo. Voy a hablar también las promesas de bendición para los diezmadores y los oferentes, cómo se debe diezmar, son de Dios o son mi caja de ahorros personales, debo declarar mis diezmos en los impuestos o en los taxes, es el diezmo una ley o un principio bíblico, como usted plantea y plantean algunos judíos. ¿Cuál es la diferencia entre ley y principio? Creo que he tocado un poco de eso. ¿Habla el Nuevo Testamento sobre los diezmos o solo menciona las ofrendas, como algunos dicen, que ponen una caja y que allí en esa caja echan solamente lo que voluntariamente tienen? ¿Es eso bíblico o la Biblia establece otro principio? Voy a hablar sobre los tipos de ofrenda, voy a hablar sobre las ofrendas que se dan para cosas específicas, de las ofrendas voluntarias, de las ofrendas de gratitud, de las ofrendas de los diezmos como tal y de las primicias como tal. Voy a hablar un poquito de eso, pero estoy introduciendo el tema.
y lo estoy haciendo por una petición que me han hecho varios, de que no hablo, no enseño, no digo más que 2 o 3 veces en el año. Lo que pasa es que uno al principio siente duro, porque así me pasó a mí. Yo pasé de enero para junio más o menos, no lo daba porque yo hacía cuenta, esto ya no va para donde lo ponía. Sí. Pero de ahí yo le pedí a Dios, ¿verdad? Porque uno tiene que entender que es más que todo un mandamiento, porque está escrito en la Biblia, sea como sea, y la Biblia lo menciona. Pero cuesta, ¿va? Porque uno siente duro, porque ya no, quizás no vaya a comprar algo o a comer o no lo va a ahorrar uno, pero que es cuestión de que uno ponga interés y pedirle a Dios que lo va a entender a uno en esa parte. Es muy importante esto, y es que el diezmo es un voto voluntario, es algo que Dios pone en el corazón de las personas. Si yo le doy garrotazo cada domingo y le empiezo a leer todos los pasajes bíblicos, y usted lo da porque es un ritual, o porque eso usted cree que es una obligación, o porque no le caiga el cielo encima, Dios no lo ve con agrado. Porque tiene que haber una actitud de que usted tiene un voto hecho, un compromiso con el Señor, algo voluntario. Es muy importante que nosotros entendamos esto, y es que el principio de traer los diezmos o las ofrendas desató siempre bendición sobre el pueblo del Señor. Cuando el pueblo del Señor detuvo eso, se detuvo nosotros lo vemos claramente abierto en la Escritura, y el Señor le dijo: por cuanto ustedes descuidaron el culto, descuidaron la casa de Dios, ustedes, verdad que sí, se detuvo sobre ustedes la lluvia, las tierras no dieron el fruto que se esperaba, porque ustedes detuvieron eso. Entonces Dios le dijo, Dios estableció un medio por el cual el hombre le demostrara gratitud al Señor, pero eso es algo voluntario. Ahora, como nación de Israel, Dios le estableció una ley al pueblo de Israel. Esa ley no existía antes de Moisés, pero existía como un principio enseñado en la familia. Cuando el Señor vino, murió en la cruz del Calvario, esa ley fue, verdad que sí, abolida como ceremonia o sacrificio. Pero el principio fundamental del diezmo existió como tal, establecido, porque Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote que no ha sido, verdad que sí, establecido por los hombres. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7 y vamos a ver un par de versículos más. Hebreos 7, desde el versículo 2 en adelante. ¿Lo tienen? Hebreos 7:2. Yo quiero mostrarle el tipo de ¿quién es Melquisedec? Es un tipo de Cristo. ¿Cuál es el tipo del sacerdocio que ha establecido con Melquisedec? Que no es un sacrificio de ley. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Versículo 2, estoy leyendo. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Deténgase por un segundo. Este principio de las ofrendas y los diezmos, como yo les decía, Abraham se la enseñó a Isaac, Isaac se la enseñó a los 12 a Jacob, y Jacob se le enseñó a los 12 patriarcas. Ese principio vino a ser una ley para Israel bajo los patriarcas y se convirtió luego en un principio voluntario en el seno de la iglesia del Nuevo Testamento. Moisés lo hizo así y lo estableció fundamentalmente. Miren, y con esto voy a cerrar la introducción. El principio fundamental
sobre el cual se sostiene el diezmo es esto. Y es esto: nosotros somos peregrinos y extranjeros en la tierra. O sea, estamos de paso por la tierra. Nada trajimos, como yo le dije, a este mundo, nada podremos llevarnos. Entonces, la razón por la que hacemos tesoro en los cielos cuando sembramos en la casa de Dios es esto. Sembrar en la casa de Dios hace que el evangelio se siga llevando. Sembrar en la casa de Dios hace que las familias sigan siendo instruidas, que los matrimonios sigan siendo fortalecidos y que los niños sigan siendo instruidos en los caminos del Señor. Nos gustaría la mayoría, ¿verdad que sí?, que pudiéramos dar los cultos debajo de un árbol. Pero no es así. Hay un sistema establecido de culto, de iglesia, y necesitamos recursos materiales, porque sin esos recursos materiales ninguna de esas cosas serían posibles. Hay misiones que abrir, hay campos que hay que sembrar, porque tenemos una gran comisión que cumplir, y Dios ha establecido el principio de las ofrendas y de los diezmos como el medio por el cual Él sostiene su obra y también trae bendición detrás de eso. Cierro con esto. El Señor está en el templo de Jerusalén, y en el templo la costumbre era llevar los diezmos al arca. Era el arca de las ofrendas, pero en el arca de las ofrendas se depositaban los diezmos y se depositaban las ofrendas votivas. El Señor levanta la vista y mira a los ricos que echan en el arca de las ofrendas, y mira a una viuda pobre que trae solamente 2 monedas. El Señor dice: ven, esa viuda pobre, le dice a los discípulos, pobrecita, se va a morir de hambre, no tiene nada para dar, las cosas le van a ir de mal en peor porque está dando todo lo que tiene. ¿Dijo eso el Señor? ¿Dijo eso? No dijo eso. Dijo: ven, esa viuda pobre ha dado más que todos los que echaron del arca de las ofrendas, en el arca de las ofrendas, porque ella dio todo lo que tenía, dio todo su sustento, mientras que los ricos echan de lo que les sobra. Es precisamente lo que le desagradó a Dios de la ofrenda de Caín. Caín trajo cualquier cosa, lo que a él le parecía, y no lo hizo a la manera de Dios. Pero Abel, ¿qué hizo? Abel se paró de los más gordos, entiende el plural, de los más gordos de sus ovejas, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dígame. Nosotros los cristianos debemos tener la pregunta que se dice histórica: ¿estaremos nosotros robando en la cruz, o sea, de los diezmos, de los ofrendas, de nuestro tiempo a Él? De todo pertenece a Dios. Tenemos que tener únicamente la pregunta de ¿estaremos robando en la cruz? Sí. Mire, no deja de ser, y una de las razones por las cuales yo tengo que pasar el estudio, porque muchos me dicen: yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo darlo, yo no sé de qué manera, o qué hago con esto, qué hago con lo otro. Entonces hay que enseñar lo que dice la Escritura, como una manera de nosotros, verdad que sí, no detener bendiciones que Dios quiere derramar. La promesa fundamental del diezmo es esta: probadme ahora en esto, dice el Señor, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y que eso les sirva de introducción. Busquen todo lo que tenga que ver en la Escritura sobre el diezmo, sobre las ofrendas y sobre las primicias, porque vamos a tocar ese aspecto durante varios estudios. Parece un sacrificio porque uno tiene que aprender, empezar a aprender. Esa cartera, ese collar, ese zapato que viene a vender, si tú lo pusieras en ahorro y me tocó, como digo, el hilito,
Y empecé a dar mi diezmo. Cuando cobré, di mi diezmo. Y sabe una cosa, no solamente, como usted dice en la Biblia, dar el diezmo, sino que Dios te enseña. Yo di mi diezmo en ese momento y dije, bueno, Señor, yo te doy mi diezmo y ahora vamos a ver qué sucede. Pero Dios empezó a enseñarme a mí, yo no sé muchas matemáticas, soy cero en matemáticas, pero enseñó a economía, al resultado de que me empecé a hacer un plan que yo tenía para vacaciones, tenía para todo, me alcanzaba. Y mi esposo me decía, yo no me explico, gana mucho menos que yo porque el sueldo mío era muy poquito, pero me daba para todo. Entonces empecé a decir, Señor, esto es una bendición. O sea, me has bendecido por ser, como dice el hermano Oscar, obediencia. Sí. Puse mi obediencia, traté de formarme, y el Señor hasta los días de hoy, pastor, que yo he estado en tiempo que yo no he trabajado por enfermedades, pero Dios ha cubierto esas necesidades. Y eso es muy importante de pensar. Sí, es un depósito en el banco del cielo en todos los aspectos. Mire, es muy importante entender, y esto es el aspecto. Alguien citaba a una famosa predicadora de, no sé si es de Miami, no sé dónde está, que ella decía, la mejor invención que Dios ha hecho es el diezmo. Y verdad que sí, lo citaban fuera de contexto para citar algunas cosas malas que se hablaba de eso, pero el aspecto es este. El diezmo es una ofrenda o algo que se hace por fe, porque si muchos se ponen a contar lo que ganan, hay gente que no vive ni con presupuesto, pero sí, porque si sacan el presupuesto no le va a dar. Pero no le va a dar. Pero ¿dónde está? El diezmo es un voto de fe. Por eso el Señor dice, pruébame en esto. Y lo otro es que no es cierto que uno no puede dar, porque siempre se compran un montón de cosas adicionales, como usted dice. Siempre se puede dar. Ahora, asegúrese que usted no lo da para quedar bien con el hombre, ni que usted lo da para que verdad que si el Señor le devuelva el dinero para atrás, porque muchas veces Dios no te devuelve las cosas en dinero, pero te da salud, pero te da bendiciones, pero te protege de accidentes, pero hace un sinnúmero de cosas en tu vida. Entonces no. Sí, exactamente. Exacto, que no te boten del trabajo. Eso son un sinnúmero de cosas. Por supuesto, uno no puede tomar los malos ejemplos o las excusas de otro para decir, no, el diezmo es una invención del hombre, porque la Biblia lo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, que es un principio bíblico establecido desde la creación. Hay algo que yo he aprendido. Las leyes se abrogan o las leyes se anulan, pero los principios bíblicos no se anulan. Y como tal, Jesús lo enseñó, y ustedes lo van a ver a través de este estudio, cómo lo enseñó, de qué manera lo debemos hacer para que Dios lo ponga en su corazón. Si yo le meto la mano al bolsillo, usted va a estar enojado. Pero si Dios lo pone en su corazón, usted lo va a dar con alegría. Y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Eso es un principio bíblico irrompible. Dígame, sí. Yo decía que es un problema de fe, es un problema de fe y de corazón. Porque de ahí tú lo puedes como obligación, eso no lo ve Dios mismo. No lo ve Dios mismo. Yo lo mismo tú lo haces de corazón. Si es haciendo un médico de regalo de peso, ya hago peso. Yo en la iglesia aquí y allá no lo hago siempre. A veces necesitamos un hermano una vez, una cuenta de 1.000 pesos y 1.500 pesos, sin problema. Pero no era constante. No era constante, no, yo entiendo. Sí. Y eso hay que hacer, eso es que te pueden entrar de verdad, y lo das, y tú sabes de otro, pero tú lo das, porque venía el otro. Sí. Tampoco lo das. Exacto, mire, nosotros, como sabemos nosotros que es un principio para la familia, nosotros se lo empezamos a enseñar a nuestros hijos desde ahora. Hasta cuando alguien le pone 10 pesitos en un sobre de los cumpleaños, porque algunos nos hacen regalo y le ponen, acuérdate, el diezmo es del Señor, porque eso hay que enseñarlo en la familia, lo que hicieron los patriarcas, y fueron gente que Dios les honró y les bendijo. Y nosotros tenemos que pasar el principio, tenemos que enseñar el principio
y tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Si yo le enseño una parte y la otra no le enseño, el responsable de no enseñarle soy yo, y eso yo no lo quiero. Amén. Así que oremos y nos vamos con esta introducción sobre los diezmos, las ofrendas y las primicias.